que cada vez más se están tomando nosotros diríamos los creyentes por gracia de Dios, el reconocimiento de los pueblos originarios en nuestras sociedades, ¿no? Una de las cosas que más llamaba la atención del estallido social de octubre del año pasado era la gran presencia de banderas mapuches, tanto la Güeñufoye, ustedes me ayudan con la pronunciación, como la bandera tradicional mapuche, ¿no? La azul con la estrella de 8 puntas. Lo que demuestra a mi modo de ver, entre otras cosas, que la gente común, los que habíamos sido bombardeados una y otra vez por la propaganda ideológica del poder, con los mapuches son terroristas, etc., ya está siendo cuestionada, por decirlo menos. En general, no solo se valora y se reconoce nuestro ser mestizo y la pertenencia a un pueblo diverso, que es diverso, sino que además cae mal en el colectivo actitudes supremacistas que no reconocen o minusvaloran nuestro ascendiente en los distintos pueblos originarios que habitan todavía nuestro territorio nacional y que cuestionan sin duda el discurso oficial. De pronto pasamos de la marginalidad de los pueblos originarios a la valoración, hasta el tema que se discute actualmente sobre los escaños reservados para los pueblos originarios en la próxima Convención Constitucional, no sin el escándalo de los grupos de poder, principalmente de los grupos de derecha. Hoy nos acompañan en este diálogo por la democracia, Huelmapu y democracia, la señorita Verónica Figueroa Huencho. Ella es administradora pública de la Universidad de Chile, es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos, tiene un postdoctorado del Centro de Estudios Latinoamericanos, ¿no?, de la Universidad de Stanford, etc. Es senadora universitaria en representación de los institutos interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el periodo 2018-2022 y es vicepresidenta del Senado Universitario para el periodo 2020-2021. También nos acompaña el señor Roberto Rantul Bahamondes. Él es pedagogo, es magíster en educación y tiene una amplia formación tanto en Chile como en el extranjero, como también un trabajo comprometido con pobladores. Actualmente es director de formación y pastoral del Colegio San Mateo de Osorno y forma parte de la red de colegios jesuitas. Cada uno de ellos, como es tradicional en nuestros diálogos por la democracia, van a desarrollar un tema en 15-20 minutos. En el caso de nuestra amiga Verónica, va a hablar sobre análisis de la realidad de los pueblos indígenas, su relación con el Estado, su rol en la democracia y proceso constituyente. Y de parte de nuestro amigo Roberto, va a trabajar el tema, educación mapuche y currículum democrático. Muy buenas tardes a todos, Verónica y Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si partimos en el mismo orden. Perfecto, muy bien. Permíteme un segundito hacerles una contextualización antes de seguir. Y es que este programa en el que hoy estamos participando lleva por título Un Café con Jesús 2020. Y nació de una instancia de acompañamiento durante este tiempo de pandemia. Y progresivamente hemos ido derivando en muchas instancias, tanto de retiros en algún momento, y clases que vamos pronto a retomar, en entrevistas de hermanos y hermanas de Latinoamérica, un poco para conocer la realidad de esos países latinoamericanos, porque estamos en una verdadera isla informativa,
en un cerco informativo más bien, y hemos desarrollado, este es el quinto, sexto, ya no me acuerdo, diálogo por la democracia, que ha tenido que ver primero con el proceso constituyente, pero a su vez han ido surgiendo las distintas aristas del proceso constituyente. Y por eso nos alegramos hoy día de compartir con ustedes y de que hayan aceptado nuestra invitación. Nos sentimos realmente honrados por la presencia de ustedes dos. Así que pues nada, Verónica tiene la palabra, sus 15 minutos o 20, lo que quieran, y después Roberto, y luego hay una ronda de preguntas de la que participamos todos y todas. ¿Sí? Gracias. Les invito a apagar sus teléfonos, sus micrófonos, por favor, para que... Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias por esa presentación. Les saludo, bueno, Mari Lamien, Mari Compulamien, Mari Compuché. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, a conversar de este tema tan importante, ¿no? Y dado el contexto en el que estamos, absolutamente un tema coyuntural, de hecho, ¿no? En el que hay múltiples elementos que hoy día quizás debiéramos de reflexionar y analizar a puertas de un proceso constituyente, a puertas de un proceso que todavía no define cuál va a ser el mecanismo con el cual vamos a participar, si bien se ha hablado, ¿verdad?, de los escaños reservados para pueblos indígenas. Hoy día está entrampado en el Senado, si bien se aprobó en la Comisión de Constitución, está entrampado el mecanismo, la letra chica, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el sistema con el que vamos a participar en términos de magnitud, en términos de si va a ser por mecanismo de autoidentificación, si va a ser a través de un sistema supernumerario, es decir, si vamos a agregar estos escaños a la Convención Constituyente, el mecanismo, ¿verdad?, mediante el cual vamos a votar por nuestras y nuestros constituyentes indígenas. Y de alguna manera yo creo que eso representa también una serie de elementos que son incomprendidos, ¿no? Hay mucho desconocimiento, yo me atrevería a decir que hay mucha ignorancia, no solamente respecto de los pueblos indígenas, de su historia y de lo que significa, ¿no?, nuestra existencia en este territorio, sino sobre todo hay mucha ignorancia respecto de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y por lo tanto escuchamos de muchos actores del mundo político, ¿verdad?, que intentan equipararnos, igualarnos con grupos de interés, o con otros movimientos, ¿verdad?, entendiendo en la lógica de que lo que se está pidiendo en términos de escaños para los pueblos indígenas tiene que ver más bien con ciertas regalías, ¿verdad?, que se le están dando a un sector de la población, y eso yo creo que ocurre porque no se entiende, no hay un conocimiento, como decía, respecto de cómo ha avanzado el enfoque de derechos, el marco de derechos de pueblos indígenas, y también obviamente la resistencia que ha tenido el Estado chileno para poder generar las adecuaciones para ello. Entonces, mi reflexión hoy día, yo la quisiera dividir en cuatro momentos que me parecen importantes para poder situar, uno que tiene que ver un poco con algunos antecedentes respecto de la relación que los pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche, hemos tenido con el Estado de Chile y la relación que el Estado de Chile ha generado también con los pueblos indígenas. Un segundo momento, que es la expresión de alguna manera, o la no expresión más bien, ¿no?, de nuestra existencia en instrumentos tan importantes como es la Constitución. Luego, cómo ha avanzado el derecho internacional y cómo ha reaccionado de alguna manera a ello el Estado de Chile, y finalmente, cuáles son los elementos más relevantes a instalar en un proceso constituyente como el que estamos hoy día, ¿verdad? Y que han surgido principalmente por las demandas y las indicaciones que desde los distintos territorios durante este periodo de discusión que ha habido en el Senado se han ido incorporando. Entonces yo creo que hay un primer elemento que es sustantivo, yo le denomino que es un elemento estructural respecto de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, y que tiene que ver con el momento en el que nace esa relación, ¿no?, y que surge con el nacimiento del Estado chileno. Un Estado que obviamente se crea, se piensa y se define a sí mismo a partir de la visión, ¿no?, de estas élites criollas, que dado el momento que se estaba viviendo también de alguna manera en Europa, post-Revolución Francesa, post-instalación también de los ideales de la República, la creación también, ¿no?, de los estados de derecho en el caso de Europa como una contraposición a la monarquía, ¿verdad?, y a lo que significaban las monarquías despóticas.
surgen estas propuestas, ¿verdad?, de estados de derecho, pero estados fundados en ciertos principios o en ciertos valores. Y uno de esos principios o valores tienen que ver con aquellos que eran defendidos por la intelectualidad de la Ilustración francesa principalmente, pero que también tienen, ¿no?, un auge en Europa y por lo tanto en las colonias, ¿verdad?, que éramos en este caso Latinoamérica, por supuesto, en el proceso de conquista y luego en el proceso, obviamente, de la creación de los estados. Y esos ideales tienen que ver con los ideales republicanos de la libertad, de la igualdad y, por supuesto, de la fraternidad. Y obviamente estos ideales republicanos sirvieron en primer lugar para instalar, para pensar un Estado desde la lógica de una sola nación, ¿no? Un Estado que estas élites al momento de diseñarlo y de pensar y de traducir ese diseño, esos valores, esos principios a la Constitución, lo hicieron pensando en la lógica de una nación homogénea, de una nación que compartía, según ellos, valores, ideales, una historia, ¿verdad?, elementos que les identificaban, pero es bien interesante en el caso de Chile, como ocurrió con muchos países latinoamericanos, que esos elementos identificatorios fueron construidos de manera artificial. No hubo una construcción de un ideal de nación pensando en las naciones que ya preexistíamos en este territorio, que éramos los pueblos indígenas, que teníamos todos los elementos desde una perspectiva occidental, si se quiere, para ser identificados como pueblos, ¿verdad? Una identidad, valores, institucionalidad, ¿verdad? Autoridades, y de alguna manera todo ello permitía, ¿verdad?, que nos diéramos una representación política. Sin embargo, estos primeros ideales republicanos se nacen o se generan pensando más bien en la lógica de construir una nación. Por eso es que en Chile tiende a confundirse muchas veces estos conceptos, como si fueran igual, el Estado y la nación, ¿no? Por lo tanto, la soberanía que recae en la nación, una nación igualitaria, una nación homogénea, diseña un sistema de Estado igualmente homogéneo, ¿no?, igualmente estandarizado, que responda a esa búsqueda del bien común de esa nación. Y como contrapartida también, ¿no?, esa generación, esa creación de ese Estado tiene un correlato respecto de la libertad, entendida muy fuertemente también, ¿verdad?, por las corrientes de la época como una libertad principalmente definida a nivel del individuo, a nivel individual, ¿verdad? Y digo a nivel del individuo porque también incluso cómo se empieza a pensar la institucionalidad y se traduce en un marco jurídico de derecho individual, como el que tenemos en Chile, tiene mucho que ver también con una lógica masculina, ¿no? Desde dónde se pensaba la institucionalidad. Aquí no hubo un proceso neutral, ni una idea neutral desde donde se crean estas instituciones, sino que se diseñaron y se pensaron también desde ciertos lugares, desde ciertos imaginarios. Y por lo tanto el Estado sirvió como un instrumento para dar sentido a esta nación, pensada bajo esos ideales, bajo esa homogeneidad, ¿verdad? Y por lo tanto la Constitución, todas nuestras constituciones, la primera por cierto, de alguna manera traducen esos ideales homogeneizantes. Pero a esto hay que unirle una segunda dimensión, que no puede ser, yo diría, separada de este análisis. Y tiene que ver también con el auge del conocimiento occidental, ¿no? Y obviamente la Ilustración también se convirtió en un movimiento importante para poder hegemonizar una forma de conocer el mundo, que es el conocimiento occidental. Un conocimiento cartesiano, un conocimiento que posiciona al sujeto, ¿verdad?, al ser humano, en la cúspide, ¿verdad?, de una pirámide, y que por lo tanto, como ser dotado de razón, puede controlar a todos los demás seres que le rodean, ¿no? Y todos estos otros seres que le rodean están pensados, o más bien tienen un sentido en su existencia, si están destinados a satisfacer, ¿no?, las necesidades de ese sujeto, ¿verdad?, dotado de esta razón. Y por lo tanto, esa forma de conocer y ese conocimiento occidental también sirvió como un mecanismo para subalternizar a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y de alguna manera decir que el conocimiento que nosotros teníamos y que seguimos teniendo no tenía el estándar de conocimiento, ¿verdad? Sino que más bien eran cosmovisiones, son mitos, son leyendas, son formas de aproximación incivilizadas, son formas de aproximación propias de sociedades premodernas. Y por lo tanto ese ideal de nación también se fundó de manera importante en esa lógica del conocimiento.
Y eso se expresa, por lo tanto, en toda la institucionalidad de la que se dota este Estado, ¿verdad? Un conocimiento que de alguna manera nos situó como una mano de obra en la base de una pirámide. Y que, por cierto, también, ¿no? Nos dio un lugar de objetos coloniales, objetos puestos a disposición del conocimiento occidental, como ocurría, recordemos, a fines del 1800, ¿no? Con los famosos zoológicos, ¿no? Humanos, donde personas del pueblo mapuche, del pueblo selknam, eran raptadas y eran llevadas, ¿no? De manera forzada a ser expuestos en estos zoológicos humanos en Alemania, en los jardines de aclimatación en Francia, ¿no? Dando un lugar también a esta lógica, y por lo tanto, toda la lógica de la que se armó este Estado, tuvo la lógica de posicionar, por supuesto, una forma de pensar, ciertos valores y ciertos principios no coincidentes con los pueblos indígenas. Y toda la institucionalidad jurídica, política, incluso burocrática, ha tendido a perpetuar esa visión, y por lo tanto, y por supuesto, los dispositivos educativos, ¿verdad? Puestos, de alguna manera, al servicio de un Estado que buscaba civilizar a estos bárbaros. Pensemos que incluso la intelectualidad de todo el siglo XX arma con fuerza ese discurso de la civilización versus la barbarie. Y por lo tanto era el rol del Estado civilizar a estos indios, a estos salvajes, ¿verdad? Y obviamente bajo los valores y principios, como decía, republicanos, pero también con una lógica muy fuerte de la Iglesia, del rol de la Iglesia y los valores también cristianos. Recordemos que en el caso de Chile el Estado se seculariza en 1925, por lo tanto también hay un proyecto muy vinculado a esos ideales cristianos. Y la educación fue un dispositivo bien importante hasta ahora, ¿verdad? Que fue diseñado también para que esa forma, esas identidades fueran más bien incorporadas de manera forzada a esa forma de nación, a esta forma de conocer, a estos valores y a estos principios. Por eso nos cuesta tanto romper, comprender, ¿no?, la relación con los pueblos indígenas, porque desde un principio estuvo planteada en esos términos, ¿verdad?, de subalternidad. Y podemos ver que en los sistemas educativos, seguramente Roberto hablará de eso, pero no ha existido una educación intercultural realmente, ¿no? Sino que hemos debido adecuarnos a un currículum, a una forma de aprender y al lugar que ese currículum le dio a los pueblos indígenas, muy vinculado al pasado, a la historia, y sin ningún tipo, ¿verdad?, de formación respecto de los derechos, respecto de lo que significa la preexistencia, respecto de lo que significan las naciones indígenas. Y esto obviamente tuvo un correlato en la Constitución, y en las constituciones que hemos tenido en Chile. Ninguna constitución ha hecho una mención a los pueblos indígenas, salvo la Constitución de 1822, que lo hace en su artículo 47 para asignar una labor al Senado. Y le dice que es rol del Senado cuidar la civilización de los indios del territorio. Esa ha sido la única expresión, la única aparición que hemos tenido los pueblos indígenas en la Constitución. Y por lo tanto, producto de todo esto que yo además señalaba, ninguna de las constituciones posteriores ha hecho una mención, no existe un reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, al menos de culturas, ¿verdad?, en la Constitución. Y obviamente eso nos pone, y ha puesto en el caso de Chile, de hecho es uno de los países, en el caso latinoamericano, que menos ha avanzado en el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas. Es muy precaria nuestra institucionalidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Una ley, la ley 19.253, promulgada el 5 de octubre de 1993, que establece, crea la institucionalidad respecto de los pueblos indígenas a través de la creación de una corporación, que es la CONADI, con un rango de servicio público. No hay una institucionalidad en Chile que formule política pública indígena, pero además, no solamente con una institucionalidad muy débil, sino con un reconocimiento de derechos también muy débil. Es una ley que habla de la existencia de etnias, que habla de un rol paternalista del Estado. De hecho, le asigna la ley y señala en su artículo 7 que el Estado, más bien las culturas, dice, las culturas indígenas forman parte del patrimonio de la nación chilena. Hay, por lo tanto, también en toda la institucionalidad una lógica muy paternalista que ha permanecido, y dado, como decía también, este desconocimiento, es que cuesta tanto avanzar en ese reconocimiento de derechos.
Y dado que no hemos estado en esta constitución y que nuestra institucionalidad es muy débil, no tenemos espacios de representación política, no hay espacios de adecuación para el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena, no hay espacios, como decía, para formular política indígena. Esto ha tensionado, se ha visto en tensión en las últimas décadas porque el derecho internacional sí ha avanzado en aquello, ¿no? Nos encontramos con que, movido de manera muy importante por movimientos indígenas latinoamericanos, principalmente en los 90, cuando los estados latinoamericanos en 1992 quisieron celebrar el descubrimiento de América, ¿no? Quisieron celebrar el encuentro de dos culturas. Hubo una emergencia también, ¿no?, de movimientos indígenas rebelándose contra aquello, y más bien queriendo visibilizar el genocidio, ¿no?, el exterminio en muchos casos, la exclusión de los pueblos indígenas, donde emerge también un discurso muy importante como sujetos políticos, ya no solamente como culturas diferenciadas. Y por lo tanto aparecen también en el marco internacional dos instrumentos muy importantes. Por una parte, el convenio 169 de la OIT, que es del año 1989, que el Estado de Chile ratifica en el año 2008, y que es un instrumento muy importante porque establece el reconocimiento de pueblos y las características, y cómo los estados deben velar, ¿verdad?, porque estos pueblos puedan ejercer su libre determinación y su autonomía. Y establecen, por supuesto, estos derechos culturales, educativos, sociales, y sobre todo el deber de los estados de consultar a los pueblos indígenas respecto de todas aquellas materias que les afecten. Y la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del año 2007, que también se convierte en un instrumento muy potente, porque allí también establece los derechos de autonomía y cómo los estados deben dar espacio para el reconocimiento, ¿verdad?, de esas representaciones políticas, territoriales o de otras formas, y por lo tanto subir el estándar, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Claro, son dos instrumentos que, si bien el Estado de Chile los ratifica, no ha generado las adecuaciones para dar cabida a esa representación. Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? De hecho, este último año con mucha fuerza, a propósito, ¿no?, de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que no es la primera, sino que ha habido muchas que han exigido al Estado el cumplimiento de estos convenios, el cumplimiento de estos pactos, ¿verdad? De manera muy legítima, por cierto, pero el Estado de Chile, como decía, no ha generado esas adecuaciones. Muy por el contrario, las señales son bastante contradictorias, ¿no? Cuando escuchamos al presidente de la República hacer un anuncio el día de ayer, donde propone no solamente crear un coordinador para la Araucanía, sino además propone decretar feriado el 24 de junio, como si hoy día las propuestas y demandas de los pueblos indígenas fueran en esa línea, ¿no? Hay una desconexión de comprender hacia dónde hoy día los pueblos indígenas están empujando la agenda. Y están buscando generar una agenda de cambio sustantivo. Y, por lo tanto, con esto el cuarto punto tiene que ver con cuáles son los temas a instalar hoy día en esta Constitución. Como decía, son complejos porque también supone romper con una historia, ¿no?, de paternalismo por parte del Estado. El primero, por supuesto, tiene que ver con cambiar la naturaleza del Estado. No podemos seguir bajo la lógica de un Estado, una nación. Tenemos un Estado, pero tenemos múltiples naciones. La nación chilena, por cierto, pero naciones preexistentes que son los pueblos indígenas. Por lo tanto, este Estado debe reconocer su plurinacionalidad, reconocer que la soberanía se reparte de manera equitativa entre todas estas naciones, y que son todas estas naciones las que tienen la legitimidad de poder proponer un proyecto de convivencia conjunto, ¿no?, bajo una lógica distinta, no bajo una lógica de una nación que tiene una hegemonía por sobre otra. Por cierto, el reconocimiento constitucional en cuanto pueblo, ¿no?, que la Constitución debe explicitar que este es un Estado plurinacional en el que habitan pueblos, en el que habitan naciones que pueden ejercer el derecho de la libre determinación, es decir, un derecho que, como decía, está establecido en la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, que establece que los pueblos pueden definir, deben más bien definir cómo quieren vivir dentro de este Estado, ¿no? ¿Cuál es el aporte que pueden hacer a este Estado? Y hacerlo de manera soberana, hacerlo sin interferencia de externos. ¿Cómo queremos vivir nuestra educación, nuestra salud? ¿Cómo queremos habitar esta tierra? ¿No? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos para ello? Y por supuesto el derecho a la autonomía.
hacer y tener la posibilidad de tener representación política. Representación política dentro de un Estado plurinacional, tanto en los poderes del Estado como en la posibilidad de ejercer una autonomía territorial, tener espacios donde se puedan establecer proyectos basados en los conocimientos indígenas dentro de un Estado, si no significa romper con el Estado. Y eso no significa generar espacios segregados, sino más bien invitar a quienes quieran formar parte de esos espacios de convivencia, indígenas o no, ¿verdad?, que quieran sumarse a estas formas de autonomía, que quieran formar parte de un proyecto político, social y cultural en esos espacios, ¿no? Y por supuesto la necesidad de que exista el reconocimiento de las diversidades culturales también, porque somos naciones, pero también somos culturas, donde podamos expresar nuestra cultura en los espacios públicos, ¿no? Hoy día nuestras lenguas, nuestras identidades han quedado relegadas prácticamente al espacio del hogar, al espacio privado. No estamos en los espacios públicos, no estamos en los espacios de poder, pero mucho menos en los espacios públicos, ¿no? Y eso obviamente ha colaborado con esta desaparición progresiva de la lengua. Y por supuesto la lógica del territorio, muy importante, una demanda que ha estado muy presente hace ya varias décadas como un tema importante para el Estado, y no la lógica de tierra, no la lógica de tierra desde una forma de pensamiento occidental, sino un territorio como espacios geográficos complejos, donde habitan, ¿no?, distintos seres materiales e inmateriales, donde hay un territorio ancestral, que se reconozcan los derechos de las comunidades desde la lógica de los territorios. Yo creo que hacia allá apunta hoy día uno de los grandes desafíos, como decía, que tenemos y que también tiene el Estado, de estar a la altura de una discusión de estas características. Los pueblos indígenas hoy día no solamente somos o nos autoidentificamos como culturas diferenciadas, sino que sobre todo somos cada vez más conscientes de nuestro rol político dentro del Estado, pero también de los derechos, ¿no?, que hoy día sirven de paraguas para poder hacer exigible al Estado la instalación de estos cambios. Para cerrar, por lo tanto, yo hago un llamado, ¿no?, no solamente a participar de un proceso constituyente, sino sobre todo a estas élites, ¿no?, a esta clase política, que hoy día está entrampando nuestra participación, haciendo cálculos electorales, ¿no?, y pensando en una agenda de corto plazo, que piense más bien, como decía, que respecto de lo que significan, ¿no?, el derecho legítimo a participar que tenemos los pueblos indígenas, con todos estos elementos a los que yo hacía mención. Es de esperar, como digo, nosotros como pueblos indígenas, si bien tenemos sectores que son muy resistentes a participar de este proceso constitucional porque desconfían, y con razón, de este Estado, tenemos una gran mayoría que buscamos, ¿no?, promover esta participación, estar en ese rol. Yo espero que esa confianza que estamos teniendo en este proceso no se vea una vez más empañada por intereses mezquinos de quienes tienen hoy día la posibilidad de ejercer, ¿no?, ese derecho, dado que tienen un rol político, ¿no?, que se escucha ese 80% de la ciudadanía que hoy día está optando por un cambio sustantivo, por un cambio importante y por un cambio con los pueblos indígenas. Eso, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Verónica. Te invitamos a participar ahora de la exposición de Roberto, y para luego pasar a las preguntas, ¿sí? Mari Mari Monku Taché, a todos, todas ustedes. Muchas gracias por invitarme a compartir. Yo creo que sentir es desde la educación. ¿Bien? Sentir es desde la educación. Así que le voy a pedir a Adrián si puede ayudarme ahí con una presentación que nos ayude a caminar por lo que quiero compartirles. Les voy a hablar desde la barbarie. Educación mapuche y currículum. Quiero compartirles hoy día una mirada, comenzando un poco qué es lo que pasa en el currículum del Estado en Chile, en educación, especialmente
refiriéndome a nuestro pueblo mapuche. Y esa tensión, aquí hay dos modelos de educación que no se han encontrado nunca. Así que les invito a pasar adelante en la presentación. Lo que ven ustedes ahí es muy hermoso. Hay una diversidad, pero eso está pensado como patrimonio de una nación única, homogénea, como decía Milamón anteriormente. Y no estamos todos, no está toda la diversidad ahí tampoco representada, ¿ya? Pero generalmente en el imaginario diario se piensa en esto cuando uno habla de interculturalidad de los pueblos originarios, ¿ya? Los colores, la diversidad, lo lindo, y las cosas de fondo se desconocen todavía absolutamente. Adrián, adelante. El concepto de educación mapuche yo lo voy a sintetizar en una palabra que es el kimun. ¿Sí? No existe una traducción literal, ¿sí? Entonces traté de ponerle hoy día y presentarles el kimun y en paralelo con el currículum del Estado de Chile. Podríamos decir educación mapuche, educación chilena. Ahí en la lámina aparece una presentación de lo que es la educación parvularia en Chile. Y si uno la mira, dialoga muy interesantemente con cómo se educa el kimun. Curiosamente, yo me llevé una sorpresa con esto. Identidad y autonomía, convivencia, ciudadanía, corporalidad y movimiento. Principios que están milenariamente reconocidos en el kimun mapuche, ¿ya? Y que podrían tener un diálogo muy interesante en la educación parvularia. Pero ese currículum de parvularia no traspasa el resto del currículum de Chile. Y dos preguntas aquí. Primero, los principios educativos en Chile tienen una tensión. Yo lo voy a mostrar como una tensión. ¿Es una educación para formar o es un dispositivo solamente de escolarización? Es una estandarización de personas. Eso, ahí hay un dilema de los principios educativos del currículum chileno. Si quiero ir a los contextos del currículum educativo chileno, también hay dos tensiones. La escuela como una unidad cerrada en sí misma o la escuela en un territorio. ¿Ya? Es parte de un territorio y se desconecta de ese territorio. Y segundo, también la escuela o la comunidad. Cuando la escuela se convierte en un dispositivo único encerrado en sí mismo, ¿ya? La comunidad queda afuera, la comunidad no tiene entrada en el currículum, no tiene entrada a la escuela, ¿ya? Entra solamente de manera conceptual. En la siguiente lámina miren lo que dice la ley de educación en preescolar. Tiene varios objetivos. El objetivo M, imagínense de la A para llegar a la M, es el último objetivo que está en la cola de la propuesta curricular. Dice, en el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas, se considerará además como objetivo general que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en lengua indígena, reconociendo su historia y conocimientos de origen. Y lógicamente que esta historia y estos conocimientos son sumamente básicos y sumamente superficiales. Y eso es lo que está en el currículum de Chile respecto de la identidad de los pueblos originarios. Un alto porcentaje, ¿qué porcentaje se considera alto? ¿Cuántos colegios hoy día en Chile han implementado esto? Yo diría que contados con los dedos de las manos. En la siguiente diapositiva también quería mostrarles otros temas. Miren, aquí están las de primero básico hasta, lo coloqué hasta segundo medio como un botón de muestra solamente. La educación en Chile, en lo práctico, también sufre hoy día una tensión. La atomización del currículum o la integración curricular.
¿ya? Es decir, esta educación que viene de estos idearios de esta educación ilustrada, donde el conocimiento se va haciendo tan específico que termino transmitiendo aprendizajes de manera atomizada, desconectadas, súper específicas, ¿ya? En colegios humanistas, técnicos, etc. ¿Ya? Y si uno mira las asignaturas, están todas divididas, pues está todo organizado divididamente. ¿Cuándo un estudiante puede integrar todos los conocimientos? Y allá abajo al final aparece una propuesta que dice lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, de primero a sexto básico, y de primero a octavo lengua indígena, y después eso desaparece. Y curiosamente también obedece a una cuota de, si acaso, los estudiantes y las familias de origen indígena le piden al colegio que exista esto, algún colegio puede hacerlo. Ha habido intentos, y los intentos hoy día, si uno llevara una estadística, diría que comenzó en un tiempo, comenzaron educadores interculturales en las escuelas y colegios, y después fueron desapareciendo. Y hoy día esas dos asignaturas prácticamente parten del currículum nulo en la educación del Estado de Chile. ¿Sí? También otra tensión que vive el currículum chileno es la inclusión o discriminación, lógicamente. El Kimun mapuche está absolutamente discriminado, no está incluido en este currículum. ¿Ya? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar otras tensiones que se viven. Miren, el resto del currículum igual está sumamente dividido y no aparece por ninguna parte alguna expresión, a menos que uno se meta dentro del lenguaje, de orientación, en religión. Pero, por ejemplo, yo soy profesor de religión, y en la formación de un profesor de religión no existe hoy día una formación respecto de la religiosidad o la espiritualidad de los pueblos originarios. No es parte del currículum. Hay hoy día una nueva propuesta incluso de clases de religión o en orientación, y no está incluido. ¿Ya? Una tensión interesante del currículum, que yo creo que a todos nos ha tocado, es que la educación hoy día hegemónica del Estado chileno está en esta tensión: educo para el trabajo o educo para la vocación. Educamos para servir utilitariamente al mercado, o tenemos una ética que nos ayuda a construir una sociedad en justicia. Eso no está claro en el currículum, no está claro, ¿ya? Y es una tensión permanente. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar ahí como botón de muestra un intento que hizo el Estado de Chile en el currículum, y que en algún momento cuando nació esto fue un motivo como de esperanza, de alegría, pero en el tiempo, hasta el día de hoy, algo ha ido pasando, que fue la educación intercultural bilingüe, que ha pasado por distintas etapas en nuestro país. Se comenzó en los tiempos de Elwin, después vino un programa Orígenes en los tiempos de Ricardo Lagos. Y en la actualidad hoy día se cuenta con una asignatura de lengua indígena a través de un decreto 280 del 2009, y ahí sí se habla de un porcentaje, ¿no? Que si acaso un establecimiento educacional que cuente con más de un 20% de estudiantes indígenas en su matrícula, deben incorporar dicha asignatura en su currículum. Pero también yo fui apoderado de un colegio y se me preguntó, uno, si era optativo religión, y segundo, si yo quería que se le enseñe lengua indígena a mi hijo. ¿Ya? Lógicamente que esos 20% después nunca fueron. Por lo tanto, esta educación intercultural bilingüe comenzó a desaparecer de las escuelas y colegios de Chile. A la fecha del año pasado, este es un informe técnico que trabajaron en el Senado, y de marzo del 2019 se registraban 4 lenguas vernáculas a saber, ¿no? Era Aymara, Mapudungún, Quechua y Rapa Nui. Y fueron desapareciendo del currículum de escuelas y colegios en Chile. En la siguiente diapositiva le voy a mostrar la evaluación que hace también el Ministerio de Educación, que hace el gobierno de Chile respecto de qué pasó con esto de la educación intercultural bilingüe.
una serie de críticas se han realizado de esta educación intercultural bilingüe en Chile. Las universidades católicas de Chile, la UFRO, etcétera, han hecho estudios y todas terminan más o menos en esto mismo. Principalmente lo que se ha hecho es tener una educación para conservar algunos rasgos culturales, pero el enfoque es absolutamente asimilacionista, que tiene que ver con esta nación única, esta cultura única, esta identidad artificial que nosotros llamamos ¿qué es ser chileno? ¿Ya? ¿Qué es ser chilena? Entonces, parte de ser chileno tiene un patrimonio que pueden ser elementos de la cultura indígena, pero sumamente asimilacionista. Esto quiere decir que lo que se destaca en lo intercultural de la educación son aquellos aspectos más bien folclóricos, especialmente esta fecha del 24 de junio, Día de los Pueblos Originarios, donde aparecen danzas en los colegios, bailes, vestimentas, comidas, etc. Y queda relegado el aspecto más fundamental. ¿Por qué debiera existir una educación intercultural, ¿ya?, donde se asuma la milenariedad de los pueblos originarios? Porque estos pueblos tienen derechos culturales, económicos, políticos. Es decir, la educación debiera ayudarnos a conservar las formas de gobierno de nuestros pueblos indígenas, debiera ayudar a formar a nuestros chiquillos y chiquillas, a nuestros peñas, a nuestros pichiqueches, a los jóvenes, para avanzar en la senda de la autodeterminación, ¿ya? Y la autodeterminación viene desde los tiempos de la colonia, desde los tiempos de la república inicial, la república actual, seguimos peleando autodeterminación, ¿ya? Y eso el currículum no lo ha hecho, lo ha ido eliminando, lo ha ido anulando sistemáticamente, lo ha ido folclorizando además. En la siguiente diapositiva quería comenzar a mostrarle acá yo y compartirle más que nada de los sentimientos, yo creo que para entender y valorar el Kimun, la educación mapuche. Y ustedes verán que esto les puede hacer sentido para los sistemas educativos, para una educación más inclusiva. Estos Kimun, estos relatos del Kimun, o lo que yo puedo tratar de comunicar acá como educación mapuche, lo he recogido de todo el territorio, Chile, Argentina, desde la Araucanía hasta Chiloé. He conversado con distintas personas y he tratado de compartir con ustedes lo que ellos relatan de esta educación. En todas estas conversaciones que he tenido con mis peñas y la muen de distintas partes del Gualmapu, siempre me han contestado con añoranza, con nostalgia, y con una pequeña esperanza, y los más jóvenes con la idea de constituir esta educación y de formar proyectos educativos hoy día paralelos incluso al currículum del Estado chileno, ¿ya? ¿Qué es el Kimun? ¿Qué es la educación mapuche? ¿Ya? ¿Por qué esto ha estado relegado? Veamos. Me comparten mis peñas y mis lamuenos. La educación estaba a cargo de los abuelos, ellos se encargaban de la enseñanza de los niños. También las mujeres tenían un rol importante, ¿ya? Hoy día, en nuestro currículum, ¿qué abuelos tiene incidencia en la formación de un niño en la escuela tradicional chilena? Pues en el Kimun sí, tiene una relevancia muy interesante. Se enseñaba toda la cultura, la espiritualidad, la cosmovisión, el lugar que le correspondía a cada quien. Hay un sentido de misión y de vocación profundo que se hacía en este Kimun, en esta educación mapuche. Me decía una lamuén que se sigue haciendo, pero choca al momento que los niños son obligados. Espera un momento, voy a conectar mi... Se me está agotando la batería, perdón. Ahí sí. Este Kimun, esta educación choca al momento que los niños son obligados a ir a la escuela Winca. Nace ahí la interculturalidad, porque nosotros sí entramos a otra cultura, nos educamos con otra cultura, nosotros somos interculturales. Pero al mismo tiempo nace el despojo de nuestra cultura, nace la desvaloración de nuestra cultura. También me compartían mis peñas y la muen, alguien que trabaja en el sistema universitario me decía con tristeza, ¿no? Tenemos la ingenua esperanza que la educación, la salud,
un cambio constitucional, generan un cambio favorable. Tenemos esta ingenua esperanza. La educación, me decía una Lamuén también, es un frente en el que hay que seguir batallando. ¿Ya? Ella es una educadora intercultural, ¿ya? Y dice que es muy potente y quiere rescatar esta educación del Kimun y colocarla en el sistema educativo en el que ella trabaja. También me compartían que cada familia en los LOF entrega el Kimun necesario para habitar en comunidad. Eso es súper relevante. ¿Cómo habitar en la comunidad? Las escuelas no tienen nada que ver, a pesar de que intentan tener pertinencia intercultural, ¿ya? Y eso avanza poquito, me decía un Lamuén. En la siguiente diapositiva, otra serie de relatos de Miss Peña y Lamuén. Esta fue triste, esta conversa, y breve, con una Lamuén de más al norte de la ciudad, Guardiache, un habitante de la ciudad, de la urbe, decía como Guardiache en la educación se nos desarraiga más. Y si ya estoy desarraigado como mestizo, en la educación chilena quedo más desarraigado. En el LOF, me decía otra Lamuén que tiene la gracia de vivir en su LOF, este Kimun es vivencial, es en lo cotidiano, en el ir haciendo junto a la guía y observación de los mayores. Ahí se daba la educación. Los mayores distinguían las cualidades innatas de cada hueche, potenciándolas, incluso buscándole guías fuera de la comunidad para una mejor formación de su ser. La educación, el Kimun mapuche no solo se daba en el LOF, sino que lo que pretendía era potenciar a la persona, ¿ya? Y hoy día lo que pretende, por ejemplo, un currículum chileno es más bien normalizar, poner una norma, poner una estandarización de la persona. La educación mapuche, si se puede decir así, es totalmente distinta a la chilena, pero no han quedado registros escritos, solo en la memoria y el hacer de nuestros mayores. Esto me lo decía un Peñi de muy avanzada edad. Poner nuestra sabiduría en la educación chilena ha generado desacuerdo entre nosotros. Incluso cuando se comenzó a plantear el Sugún como lenguaje escrito. Pero hoy nos ha permitido ir revitalizando y rescatando nuestro hablar, y no precisamente en las escuelas, ¿ya? Sino que eso también, lo que se aprendió, ha vuelto también a las comunidades de los LOF. En la siguiente diapositiva, también otros pequeños relatos. Esta educación mapuche, el Kimun, era entregado en la familia y el LOF a través de la conversación, las historias, los cuentos, los consejos, y todo de forma oral. El conversar era la forma de transmitir este conocimiento, pero son distintos tipos de conversación y una conversación en profunda, una conversación que es vinculante. Hoy día prácticamente nosotros en este modelo educativo cartesiano lo que hacemos es que un profesor simplemente transmite ideas, conceptos, teorías, y el alumno recibe, replica y reproduce, y con eso tiene una nota. Si lo reproduce bien, tiene buena nota. En el Kimun, la conversación generaba punto de vista, generaba avance, generaba distinta mirada del joven, del niño, respecto del papá, respecto del abuelo. La educación era bastante distinta en la forma y contenido. Se enseñaban, y esto me gustó mucho, me lo decía una Lamuén, en el mirando y el haciendo. Esas son las formas educativas, en el mirando y en el haciendo. A través de los CPEUs, a través del Mulam, en los momentos del Chabún, cuidando los animales, buscando el agua para la casa, haciendo la huerta. Siempre ahí hay una conversación educativa. Todo es educación. En la educación formal parece que la educación ocurriera solo en la escuela, y los espacios de recreo, los espacios de juego, la vuelta a la casa, como que no fueran espacios educativos. En cambio, en el Kimun, todo espacio tiene que ver con educación, con enseñanza y aprendizaje. Esta era una enseñanza en familia, no se separaba por edades ni a los niños de sus padres. En el currículum nuestro tenemos separados por edades. Los separamos de los padres, la escuela se separa de la familia y tenemos conflictos respecto a eso. Acá no, la escuela, el Kimun, está absolutamente familiarizada, está en el LOF. Los bebés desde pequeños en el Cupulhue, en sus cunas, observaban todo, las personas, el territorio,
el campo, la ruca, y estaban así bien amarraditos porque tenían la primera enseñanza de este kimun es observa bien, después hable, escuche bien para después hablar. La educación mapuche aún se conserva en comunidades lejos de los sectores urbanos. Esto me lo decía una Lamuén de Argentina, del Gualmapu. Todavía existe esa educación antigua y es muy diferente a la que conocemos. El kimun se pasaba siempre de generación a generación. Es una conversación intergeneracional. Y no por expertos, sino por todos los habitantes. Se transmitía la enseñanza por el hablar, por el trabajar para el bien comunitario. Eso es súper interesante. ¿Cuánto nosotros hoy día educamos en este ideario de un currículum centrado en la persona, pero la persona concebida como un individuo que trabaja para sí mismo, para su éxito profesional, para su PSU, para su PTU ahora, y tener una carrera y después un título? Aquí se trabaja pensando siempre, en el Kimun se le enseña a pensar en sí mismo en relación con la comunidad, con el bien para la comunidad. Ambas cosas van de la mano y siempre unidos a los sentimientos con la naturaleza, al territorio. Hoy día uno, si no habla en el currículum chileno de alguna actividad ecológica, simplemente no existe conexión con la naturaleza. Eso está eliminado en el currículum de la educación chilena. Y se trabaja como actividades muchas veces inconexas del resto del currículum, que está ya atomizado, más dividido, que no le hace sentido. En cambio acá, en el Kimun, todo hace sentido, todo está relacionado. En la siguiente diapositiva, aquí hay le pedí a un Lamuén y a un Peñi que me pudieran precisar un poquitito más para compartir con ustedes cómo conciben, cómo sistematizarían, cómo explicarían la educación mapuche, el aporte que puede tener y cómo la estamos rescatando hoy día en las distintas comunidades. La educación mapuche, me decía una Lamuén, está basada en varios pilares. Ella reconoce 4. Primero, la observación de los mayores. Por eso era muy importante que los adultos fueran correctos para ser buenos referentes para los pichiqueches. Esa es la principal educación, el modelaje del adulto. El modelaje del adulto. Segundo pilar es el aprender haciendo, donde los niños acompañaban a todos los trabajos de los adultos, desde el más pequeño hasta el más complejo. Por ejemplo, preparar la tierra, sembrar conociendo las distintas lunas, las épocas adecuadas. Otro pilar importante de este Kimun es la transmisión oral del conocimiento, de la historia familiar, de la historia del Lof, a través de distintas formas de oralidad, como el Nuchán, los Epeus, el Coyam, el Piam, etc. Distintas formas de comunicarse. Y finalmente ella reconoce también la atención y concentración al decir y hacer de los mayores. Los mayores iban probando la atención y el aprendizaje en los distintos quehaceres, hasta que la persona aprendiera, con mucha paciencia, con mucho tiempo, con mucha dedicación. Por su parte, un Peñi me contaba lo siguiente. Me decía, haciendo alusión a sus antiguos. Recuerdo, me contaba, perdón, era una Lamuén, que creció cerca de sus padres, aprendiendo a sembrar y a cocinar. Y en la época de su chau, de su papá, le cuenta que aprendió a contar las ovejas y ahí aprendió matemáticas. Y su ñuque le enseñaba a los Lahuén desde muy pequeño. ¿Ya? Toda la medicina con las plantas. Recuerdo mucho las conversaciones de mi abuela en forma de consejo. No, por ejemplo, no hay que ir al mediodía al río, es malo. No se meta al agua, le decía. Pero no se decía mucho el por qué, hasta que ya eran mayores. La espiritualidad se aprendía en el guillatún, donde de pequeña a ella le decían que tenía que portarse bien y no reírse, porque era algo muy importante, comunicarse en un espacio de comunicación con la vida visible, con la vida invisible. En la siguiente diapositiva, aquí quiero compartirles para ir ya, creo que voy finalizando. El currículum chileno de por sí
no es un ejercicio democrático, ¿ya? Es una imposición más bien tecnocrática. Hay un grupo de personas que decide lo que se enseña, y deja fuera, anula, invisibiliza el resto de conocimiento que tiene la comunidad, que tiene el territorio. Eso no entra en el currículum, ¿ya? El currículum chileno no es intercultural, es hegemónico. Desde los inicios de la República es un sistema educativo hegemónico, un dispositivo que sirve a estos ideales republicanos, ¿no?, que mencionaba Milabuena anteriormente, y patriarcal, ¿ya? Yo diría que androcéntrico, ¿ya? A pesar de que la mayor cantidad de personas que trabajan en educación son mujeres, ¿ya? ¿Qué ha hecho el currículum chileno? Tener algunos cambios conceptuales, pero ¿cuánto de eso se ha llevado a la práctica? Formación integral, por ejemplo. ¿Se forman todas las dimensiones del ser humano en el currículum chileno? ¿Se logra eso? La inclusión. ¿Cuánto se incluye a la diversidad cultural en el currículum chileno, la diversidad de pueblos? Eso está en serio cuestionamiento. Formación ciudadana. ¿Cuánto hacemos por formarnos ciudadanamente? ¿Quiénes vivimos en la ciudad? Me decía una Lamuen Guarriachi, nunca jamás a mí en el colegio me hablaron de mi cultura, excepto como un objeto del pasado, como una pieza de museo, pero no como un pueblo que está vivo. El enfoque de género también, otro cambio conceptual que hoy día sigue batallando por estar presente en el currículum y todavía no se abre espacio decidido. Por su parte, en paralelo, me gustaría decir que el Kimun es democrático. Sí es democrático. Desde antes, hoy día sigue siendo, y los actuales Peña y Lamuen que están dedicados a la enseñanza del Chesungun, de la historia, en los Nucham, etc., todos enseñan, todos aprenden. Y se hace que suceda en el territorio, en el LOF, en la RUCA, y también se ha llevado al espacio territorial de las ciudades. Hay muchas organizaciones de comunidades de pueblos originarios en las ciudades que están hoy día rescatando este Kimun. Y todos enseñan y todos aprenden. También el Kimun es intercultural. Aprende las formas chilenas y de otros lados y las va incorporando. Este Kimun valora la diversidad. Curiosamente no tienen problema en interpretar lo foráneo, el otro, lo otro, y lo interpretan y lo comprendan y van enriqueciendo la propia cultura. Este Kimun es sumamente intercultural, al contrario de un currículum chileno hegemónico, único, normado, ¿ya? El Kimun educa la conciencia de ser. Esto a mí me parecía muy importante, se lo aprendí y se lo copié a Carolina Curruf, una educadora que trabaja en Valparaíso con los temas de género y los juegos mapuche. Y ella nos señalaba que el Kimun, la educación mapuche, sobre todo lo que apunta es educar nuestra conciencia de ser. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué somos? ¿Dónde somos? ¿Hacia dónde vamos? Con el Raquisuam, es decir, escuchar, mirar, experimentar, para conocer y para comprender. Ese es un principio del Kimun, el Raquisuam. El Kalul, que es hablar desde el cuerpo. El Kimun mapuche le da al cuerpo una centralidad. En el currículum chileno, ¿el cuerpo qué es? Yo quiero que en una clase estén todos los niños casi sin cuerpo, son seres incorpóreos. Tienen que estar atentos 80, 90 minutos a una clase sin moverse, ojalá sin necesidades fisiológicas. En cambio, el Kimun reconoce este lenguaje corporal, le da una centralidad. El Kimun también es una enseñanza que parte en el Piuque, donde las personas todas hablan desde lo profundo de su corazón. Se habla desde lo profundo del ser. Este Kimun también comunica, enseña, aprende el Pilú. El Pilú
que es hablar, diríamos nosotros, traduciendo nuestro lenguaje cristiano occidental, hablar desde el espíritu. ¿Y qué es el espíritu en el pueblo mapuche? Esta esencialidad, aquello que he sido, que soy y seré, y la existencialidad, aquellas cosas concretas que me sitúan en el territorio y en el contexto. ¿Ya? Este es el Kimun. En la siguiente diapositiva, y con esto termino, me hacía dos preguntas. ¿Qué ha ocurrido entre estas dos educaciones? El Kimun mapuche y el currículum en la educación chilena. Desde la educación chilena al Kimun, y con la llegada de estos ideales liberales occidentales y con la Iglesia Católica, ha habido colonización, ha habido negación, ha habido despojo, ha habido asimilación, y se ha transmitido con este concepto de la civilización de la barbarie, se mantiene el día de hoy bajo otros conceptos, la mitificación, la folclorización. El currículum educativo hoy día sigue colonizando, sigue negando, sigue despojando, sigue tratando de asimilarnos, de mitificarnos y de folclorizarnos. Desde el Kimun mapuche, desde los Peñi, de la Namuel, y también desde mis otros hermanos y hermanas de otros pueblos originarios de Chile y del continente, ¿qué está ocurriendo hoy día? En la cultura chilena, y a propósito de lo que Adrián al inicio decía, en este estallido social se vieron muchas buenufolles, se vieron muchas banderas azules, ¿ya? Porque desde la cultura chilena, que busca hoy día un nuevo pacto social, están haciendo, creo yo, un reconocimiento, más y menos, pero están haciendo un reconocimiento distinto, que es volver a conocer, volver a mirar, porque nosotros somos mestizaje, somos mestizaje. Es decir, yo no veo un pueblo extraño, yo también soy de ese pueblo. También está existiendo hoy día una valoración, más o menos. El concepto, por ejemplo, de los derechos de los pueblos originarios es hoy día que antiguamente un concepto que no se hablaba y que hoy día en distintas conversaciones uno ve que se conversa en el cotidiano, más o menos, pero existe una valoración desde la cultura chilena. Y desde nuestra cultura, yo diría que hoy día estamos en tres momentos claves, en tres conceptos, tres fuerzas claves. Recuperación. Estamos tratando de recuperar nuestro ser, nuestro hacer, nuestro sentir. Estamos tratando de recuperar nuestro Kimun. Estamos tratando de revitalizar nuestro Kimun, darle vida de nuevo, volver a darle más vida. Que deje de ser ya este río subterráneo que tuvo que esconderse en las napas y que aflora ahora con mucha presión a la superficie, que riegue nuevamente nuestros campos, que nos revitalice. Y una de las primeras cosas importantes, donde yo admiro mucho a ancianos y jóvenes que hoy día trabajan, por ejemplo, en estas escuelas, en estos internados de idiomas, desde el norte al sur, ¿ya? Donde se está tratando de recuperar el habla para hacer Nutram, para transmitir Kimun, porque no se puede traducir el Kimun en el lenguaje del Chesungun, no tiene una traducción literal en los conceptos del castellano. Entonces necesitamos transmitir nuestra propia conceptualización, que es propia, que es intraducible. Y también hoy día estamos, desde nuestra cultura, construyendo desde el Kimun nuestros derechos de autodeterminación. Y eso también con mucha potencia. Muchos jóvenes, muchas jóvenes hoy día tienen plena conciencia de educarse en el sistema curricular chileno, aprender lo necesario para que, para recuperar, revitalizar y ayudar en nuestros procesos de autodeterminación. Eso, amigos y amigas, Mañum. Gracias por escuchar. Bien, gracias Roberto.
comenzamos, si les parece, las preguntas, respuestas. Entonces, primero, si alguno de ustedes mismos se quiere interpelar, compartir, acotar opiniones, en fin, con toda libertad lo podemos hacer, si no ya comenzamos un diálogo más abierto. Sí, Mercedes, abre tu micrófono. A los dos. Si ellos se han reunido en algo similar al cabildo, en reuniones de comunidad, para plantearse lo que sus delegados quisieran incorporar a la nueva constitución como pueblo. Verónica. Como pueblo mapuche. Si se han reunido para saber democráticamente qué piensan, porque yo no sé, yo he estado observando para conocer esa realidad y veo a veces, por ejemplo, mucho autoritarismo en algunas personas que mandan en la comunidad y segregan a las mujeres. Entonces, yo quisiera saber si han trabajado en la comunidad para ver qué es lo que piensan plantear. Bueno, sí, tragunes han existido muchos, tragunes han existido varios, o sea, todas estas propuestas que emergen, no emergen de la nada, emergen porque los propios territorios lo están planteando. No solamente a nivel de las discusiones más formales, ¿no? Con la discusión de los escaños reservados, sino también en los distintos tragunes que desde se empezaron a dar, ¿no? Con los cabildos y sobre todo post 18 de octubre, también con mucha fuerza. Y obviamente también, incluso a partir de las propias realidades de algunas comunidades, ¿no? Durante los últimos años que han sido, que han sido víctimas, ¿no? De esta violencia de Estado persistente. Entonces, aquí no hay ninguna invención. Yo coincido con Mercedes, sí, respecto de elementos importantes que hoy día hay que romper, ¿no? Y que también lo hemos conversado en algunos encuentros respecto de cómo el patriarcado también se ha instalado en las comunidades, ¿no? Y el rol de las mujeres, y de otras diversidades sexuales también, ¿no? Que hoy día van emergiendo, pero yo te diría que claro, que uno de los puntos más relevantes que han surgido ha sido el consenso, el diálogo, y ha sido a partir de ese diálogo y ese consenso que se han ido estableciendo cuáles son los mínimos a instalar en la comunidad, en la Constitución. Ahora, como yo señalaba, no necesariamente eso es compartido por el 100%, los pueblos indígenas somos diversos al igual que como lo es la nación chilena, ¿no? Y demás, Roberto con esa primera imagen que mostraba, daba cuenta de que generalmente existe en este imaginario de la nación chilena que los pueblos indígenas somos todos iguales. Y eso es tan así que la propuesta a propósito de los escaños reservados, que la propuesta del oficialismo es que sean 8 escaños reservados, lo que ellos plantean es, bueno, los pueblos del norte, Yaguita, Licanantay, Aymara, que escojan un representante, ¿no? Dado que son nortinos, son iguales. Esa instalación, esos son los elementos que son complejos de romper hoy día, ¿no? Para que comprendan que los pueblos indígenas somos diversos también dentro de los propios pueblos, ¿no? No solamente como, no somos una conceptualización homogénea, ¿verdad? Sino muy diversa, incluso dentro del pueblo mapuche hay distintas identidades también territoriales, con sus particularidades, ¿no? Y con sus planteamientos. Pero ahora si uno mira esto de una perspectiva más agregada, creo que lo interesante es que todos los pueblos, ¿no? Que han sacado comunicados, que han planteado una agenda, han coincidido en estos mínimos que mencionamos, ¿verdad? La plurinacionalidad, la interculturalidad, los derechos sociales, económicos y políticos, libre determinación y autonomía, territorio, ¿verdad? Y cómo eso obviamente se expresa en distintos derechos específicos, como el caso que hablaba Roberto, que es el caso de la educación, que sin duda es, yo diría, uno de los derechos que más discusión van a concitar en la nueva Constitución, no solamente para definir un tipo de educación, sino como esa educación, como quede reflejada, escrita en la Constitución,
refleja estas diversidades que existen, ¿no? Es que no hay una sola forma de educar. ¿Y cómo se garantiza que esa educación no solamente sea de calidad, no solamente sea gratuita, no solamente tenga un rol importante del Estado, sino también cómo es una educación plurinacional, intercultural, ¿no? Que releva los conocimientos de los pueblos indígenas? Entonces yo creo que hoy día, a pesar de que siempre se ha achacado que esta diversidad que existe al interior de los pueblos indígenas atenta contra la unidad, yo diría que más bien por el contrario, ha sido esa diversidad la que ha caracterizado la posibilidad de que siempre existan estos parlamentos, estos diálogos, estos consensos, e intentar a partir de allí hacer una propuesta que no representa a todos los pueblos indígenas, como señalaba antes, hay movimientos, sectores, ¿no? Grupos que hoy día plantean que hay que restarse del proceso constituyente, y eso también es muy legítimo. Entonces no hay aquí una idea de arrogarse una representación de un pueblo, sino más bien de las expresiones que han ido surgiendo de los territorios, que como decía, en su mayoría, si uno los agrupa, tienen las mismas, digamos, las mismas aspiraciones en este proceso. Gracias. Gracias, Mercedes. Incluso en eso, perdón, Verónica, incluso en eso que estás diciendo al final, como hay también, si tú quieres una ironías de la vida, una utilización, si tú quieres, ideológica, porque, bueno, puesto que, como dice la presidenta de un partido, puesto que lo acabo de leer, ¿no? Puesto que los pueblos indígenas exigen escaños reservados, bueno, también los cristianos tienen derecho a tener escaños reservados. Y la propuesta no se le hace a los católicos, sino que la propuesta se le hace a los evangélicos, ¿no? Entonces, como esa equiparación entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, decir, termino con la intervención enseguida, ¿no? A mí me parece que ustedes han planteado elementos sumamente interesantes que yo creo que en el contexto nuestro chileno hay que pulir un poquito más, ¿no? Eso de plurinacionalidad nos suena a boliviano, pero no hemos entendido en definitiva la riqueza que eso significa, la riqueza de la diversidad y que representa no solo en este caso aceptar e integrar las distintas naciones que hay dentro de nuestro Estado chileno, dentro de nuestro territorio, sino también aceptar la diversidad dentro de la propia chilenidad, vamos a decir así, ¿no? Independiente de los grupos culturales. La diversidad que tiene que ver con la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? La diversidad religiosa, la diversidad incluso cultural en este momento en que hemos vivido, yo pienso como un proceso de enriquecimiento, la migración, no solo del sur al norte, del sur al centro, del centro al sur, sino también la migración externa, a la que no estábamos acostumbrados como nación, por lo menos no de los países latinoamericanos. Entonces yo creo que ustedes plantean tanto del tema, aprovecho de hablar de la plurinacionalidad, porque es probablemente un concepto que no manejamos, y en eso me hago eco de lo que tú decías recién sobre la ignorancia. No solo hay ignorancia, yo creo que la ignorancia está propiciada por concretamente un Estado que nos quiere mantener en la ignorancia en determinados temas, principalmente porque la ignorancia es la mejor manera de manipulación, ¿no? Entonces, pues, ante la ignorancia, ni siquiera sabemos cómo exigir un Estado plurinacional, ni siquiera imaginar cómo exigir un Estado plurinacional, porque no está dentro de nuestras categorías conceptuales, ¿no? De comunes, corrientes, ¿no? Porque pareciese que eso negara no ya solo la unidad, sino la identidad cultural, ¿eh? Cosa que es bastante cuestionable por lo demás, si existe tal cosa, ¿no? La identidad nacional, no sé. Y en cuanto a lo que Roberto sobre el Kimum, concretamente el Kimum mapuche, digamos, y uno lo puede experimentar de alguna manera en todos los pueblos originarios, también en el bíblico, que es el que estudiamos Roberto, y yo en tanto estudiantes de la Biblia, digamos, uno puede ver cómo en todos los pueblos originarios hay esa dimensión de holística, si uno quiere, ¿no?
que incorpora todas las áreas de la vida humana, ¿no? Es parte de este sistema hegemónico, occidental inclusive, y patriarcal, que segmenta pensamientos, sentipensares, sentimientos por otro lado, ¿no? Afectividad por otro, el cuerpo, como decía Roberto, absolutamente disociado de la cabeza, ¿no? Y por lo tanto arrastrando un problema, como es el tema que también hemos hablado aquí hace la semana pasada, justamente, el tema de la educación sexual, por ejemplo, ¿no? Absolutamente separado estoy hablando de la educación sexual, separado de la educación formal, porque parece que eso como que no entra dentro de en fin, de un proceso de formación, cuando estamos ante un problema complejo. Los niños comienzan una temprana iniciación sexual y con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Para quien quiera. Yo solo añadir que hay un elemento bien clave que me ha pasado con muchas personas, que cuando se habla de los pueblos originarios se piensa en una unidad monolítica, súper monolítica. Y resulta que los pueblos originarios más bien nos parecemos un arcoíris. ¿Ya? Porque dentro de cada pueblo hay diversidad y se permite y se vive y se goza esa diversidad. Por ejemplo, en un trabún mapuche, uno no siempre está de acuerdo, pero cuando hay un bien superior comunitario, que es lo que hablaba Verónica, hay unos mínimos en los que estamos de acuerdo, pero a veces en la forma hay trabunes que son conversaciones en los que uno tiene que llegar, puede demorarte 1 hora, hasta te puede demorarte 2 días de conversación o 1 semana, ¿sí? Porque se valora y se respeta la opinión del otro. No somos unidades, los pueblos originarios, no somos unidades monolíticas, somos también diversos, ¿sí? Y también estamos procesando nuestros mestizajes, ¿sí? También estamos descolonizándonos. Entonces, cuando de repente mis amigos de chileno, chilena me dicen, oye, pero usted, no sé, tal organización dijo que no estaba de acuerdo con los escaños reservados. Bueno, eso es porque efectivamente, no estamos todos de acuerdo y es legítimo el desacuerdo. Y tienen razones para no estarlo, como por ejemplo la desconfianza sistemática que el Estado chileno nos inspira. Y porque hoy día, curiosamente, ahora en esta calle, como dice Verónica, no sabemos con qué mecanismo, ¿ya? Y nosotros mismos también tenemos que discutir cómo va a ser nuestra representatividad, ¿ya? Por ejemplo, esto que decía Adrián, los pueblos del norte son todos iguales, parecidos, tienen como la misma carita. Entonces, yo creo que es importante hoy día comenzar a desimaginarnos Chile e imaginárnoslo de otra manera, con una diversidad mucho más grande de la que estamos acostumbrados, y con el disenso también. Hay consensos mínimos que tienen que ver con los legítimos derechos de los pueblos, que seguimos existiendo, ¿ya?, en este espacio, en este territorio, y tenemos que construir una convivencia diversa, que nos ayude a vivir nuestra diversidad y a enriquecernos unos con otros, ¿ya? Y habrán cuestiones que a lo mejor simplemente no van a ser tan fácil de entroncarse, y otras que sí. Y tenemos que estar abiertos a ese tipo de diálogo hoy día. Pero hoy día lo que ocurre es que sigue existiendo una imposición hegemónica, ¿ya?, sin consulta. El tratado de la OIT dice que es importante consultarle a los pueblos. La ley de patrimonio cultural, por ejemplo. La ley de patrimonio en Chile, que quería reformar hace tiempo Piñera, fue inconsulta. Las leyes de agua, las leyes de explotación minera acá en el sur de Chile, inconsulto todo, ¿ya? Y resulta que hoy día es importante consultarle a las comunidades, incluso al mismo pueblo chileno. ¿Quién les consulta? ¿Qué diputado, qué senador, qué sistema jurídico hoy día le consulta al pueblo si quieren estas leyes? Simplemente pasan por una tecnocracia y son publicadas en un diario oficial y cúmplase, ¿ya? No tenemos, hoy día nosotros no tenemos, como en este país, no estamos acostumbrados a una visión de la diversidad
ni una aceptación de la heteronomía, ¿ya? De la diversidad, de la heterogeneidad, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que ir rompiendo de a poquitito. A mí me alegró el 18 las banderas que tenían lo leían una doble perspectiva. Uno, qué pena que el pueblo chileno no tenga una identidad propia, pero cuando quiere buscar identidad, va a los pueblos originarios. Estaba la bandera mapuche, también estaban las de la Avyayala, estaban también las de los Rapanui, vi por ahí, ¿ya? Vi una de los Licanantay. Entonces también hoy día hay un sector grande de la ciudadanía que dice, ¿sabes qué? Esta es mi familia también, estos son los territorios que yo habito. Y esto tiene una riqueza para construir una nueva propuesta social para nuestro país. Yo creo que eso no hay que desaprovecharlo. Y no tenerle miedo al disenso, a que tenemos opiniones diversas. Porque sí, en los fines, nosotros estamos sumamente de acuerdo en nuestra autodeterminación. El derecho a gobernarnos a nosotros mismos, por ejemplo. ¿Ya? Chile es súper centralista, Santiago es Chile. ¿Cuándo una región va a poder tener sus propios planes de desarrollo? Eso uno lo ha visto a través de la historia. Y no sé, la región de Magallanes, cuando ha querido hacer proyectos propios, son todos, finalmente no llegan a fin. ¿Ya? Sin embargo, todos los proyectos están centrados en la capital, en la metrópoli. ¿Ya? Y por lo tanto, desde la metrópoli, como una cultura monolítica, no se ve la diversidad cultural que somos nosotros. Verónica, nos quedan 5 minutitos y hay 2 preguntas muy interesantes, me parece a mí. La primera es, ¿cuánto tiempo se estima poder lograr avances en el tema de la pluriculturalidad? Y la otra, bueno, para los dos, ¿qué relación se da entre los mapuches de Chile y los de Argentina? ¿Los Andes unen o separan al pueblo mapuche? Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy, muy interesantes las dos, ¿no? La primera respecto de cuánto se va a tardar. Bueno, estos son los procesos de cambio social, los procesos de cambio cultural tienen su tiempo. Pensemos que en el caso de Chile hemos tenido más de 200 años de la instalación de un Estado que ha propugnado, como decía, a partir de toda la concentración de poder, ¿no? que existe, de toda la institucionalidad de la que se ha valido el Estado para instalar la idea de una sola nación, ¿no? Y lo potente que eso ha sido y lo complejo para la relación con los pueblos indígenas. Entonces, obviamente una constitución no decreta un cambio, no ocurre de la noche a la mañana un cambio. Sí, una constitución tiene un tiempo de vida, un tiempo para ir instalándose, ¿no? Los tiempos de las constituciones son de 40 años más o menos. Si uno pensara que vamos a tener una nueva constitución, lo que vamos a iniciar es un nuevo camino, un nuevo pacto, ¿no? Que es lo que va a quedar explicitado, recogido. Todo lo que se haga de allí en adelante no puede contravenir lo que diga la Constitución. Y de ahí la importancia, ¿no? De que ese reconocimiento, estos conceptos queden en la Carta Magna, porque de alguna manera sirven de un paraguas para poder encaminar sistemas educativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida de quienes habitemos este territorio, que es Chile, un territorio plurinacional. Entonces yo creo que tiene un tiempo de maduración, de ir rompiendo seguramente un par de generaciones, pero lo que tenemos que pensar, creo yo, es esa mirada de futuro, ¿no? De qué queremos dejar a las generaciones futuras. Y yo creo que qué mejor que dejar una constitución que vaya generando un cambio sustantivo, ¿verdad? Y por lo tanto darle tiempo a esa maduración. Si miráramos este proceso en 100 años más, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad sería la que estaría mirando este proceso? Yo esperaría que sea una sociedad que ha avanzado hacia la plurinacionalidad y hacia la interculturalidad. Y por supuesto, a propósito de la relación, éramos un solo pueblo. ¿Sí? La instalación de estos estados, ¿no? En el Gualmapu, lo que hizo fue separar este Puelmapu y el Gulumapu, pero estamos hablando de un solo territorio, estamos hablando de pueblos donde aún con la existencia, ¿verdad?, de la cordillera, había un intercambio de, no solamente económico, social, cultural, ¿no?, de parlamentos, por lo tanto, la instalación de los estados es lo ajeno, es lo foráneo, ¿no?, es lo artificial. Y todavía se siguen manteniendo. Lo que pasa es que la instalación de los estados complejiza esa relación. Pensemos, por ejemplo, en las y los machis, ¿no? Que en el sur viajan de un lado al otro, pero que se ven impedidos en transportar, por ejemplo, en ingresar sus hierbas, porque los estados tienen normas que no reconocen
los roles ancestrales de estas autoridades. Entonces son los estados los que ponen limitantes a estas relaciones, ¿no? Los que generan esas divisiones abstractas, pero sigue existiendo absolutamente, ¿no? Una confluencia, no solamente lingüística, ¿no? Sin duda también identitaria de lo que significa, ¿no? El pueblo mapuche, desde esta perspectiva, como decía, ancestral del Gualmapu. Por eso lo urgente, ¿no? De que los estados vayan cambiando esas lógicas monolíticas, ¿no? Y vayan avanzando hacia lógicas que reconozcan esa diversidad para favorecer también esas comunicaciones. Eso no ocurre solo con el pueblo mapuche, también ocurre al norte, por cierto, ¿no? Con las poblaciones aymaras, con las poblaciones de ahí. El año pasado, cuando surgió el tema del estallido social, los grupos políticos decían, no lo vimos venir, no lo vimos venir. ¿Ustedes lo vieron venir? Porque yo creo, la verdad, que quienes hemos tenido la posibilidad de tener por el servicio que realizamos, por los ministerios que cumplimos, ahí había una realidad que clamaba al cielo desde siempre, digamos, pero que estaba ahí como caldo de cultivo para un estallido que podía haber sido mucho más violento de lo que fue, ¿no? Y que puede ser más violento, es decir, que esperemos que logremos resolver esto y hagamos un aprendizaje de los pueblos originarios y del Tragún, ¿no? Y aprendamos a dialogar, pero al parecer la solución militarista, por más que el 80% de la población le dijo al sistema político, no los queremos a ustedes, ¿no? No los queremos, a ver si espabilan, no los queremos a ustedes. No obstante, ya se están repartiendo los escaños, ¿no? A su manera. ¿Ustedes lo vieron venir? Y con eso terminamos, digamos. Yo sí recuerdo una conversación en México el 2019, en agosto del 2019, cuando hablamos de la realidad de los países latinoamericanos. Estábamos con varios hermanos y hermanas latinoamericanos, y yo hablé de las profundas diferencias y las profundas injusticias en Chile. Y estaba compartiendo yo los movimientos de los estudiantes en Chile. Y esta desazón, este desencanto, esta pena que había, esta rabia acumulada que iba a explotar en cualquier momento. Yo veía venir eso, y curiosamente en octubre, el 18 de octubre, el nuevo 18, como dicen mis amigos más jóvenes, viene este estallido. ¿Ya? O sea, yo creo que un mínimo de análisis de la realidad chilena te hacía ver que esto iba a venir. Y que hoy día lo que está sucediendo es una reacción para parar un poco la protesta. ¿Ya? Veamos que estos temas también son como el gobierno, los partidos políticos que están cuestionados hoy día, han hecho un sistema como para parar un poco la protesta social. Y el coronavirus le ha hecho un gran favor. ¿Ya? Pero también el coronavirus ha profundizado y nos ha dado tiempo para mirar en profundidad la injusticia. Por lo tanto, es posible, nosotros no nos vamos a quedar quietos frente a la injusticia. ¿Ya? Ni los chilenos empobrecidos, ni los pueblos originarios. ¿Ya? Este es un tema que hoy día nosotros nos estamos empoderando, porque no vamos a permitir simplemente soluciones cosméticas. ¿Ya? No queremos una constitución cosmética. Queremos que apunte en un proceso, como decía Verónica, 50, 60, 80, 100 años, un marco que nos ayude a avanzar en los estados de plurinacionalidad. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante y no vamos a bajar los brazos con eso. Verónica, ¿quieres decir algo al respecto? Concuerdo plenamente con Milamien aquí, absolutamente. Yo creo que aquellos que venimos, ¿no? De entornos de pobreza, que vemos todavía, ¿no? A nuestros padres, aún jubilados, teniendo que trabajar en condiciones donde vemos las leyes laborales, donde vemos la precariedad, donde vemos la educación, la segregación. Claro que lo veíamos venir, ¿no? Pero en esta lógica, a propósito de los privilegios, a propósito de las 3 comunas, ¿no? Del plebiscito, por supuesto, cuando no hay conexión, cuando no hay diálogo, cuando no comparten aulas, cuando no comparten ámbitos de trabajo, ¿no? Cuando no comparten, claro que no lo ven venir, ¿no? Y hablaban del oasis,
¿no? Días antes, semanas antes del estallido del 18 de octubre. Así que creo que ese 80% que votó en el plebiscito por el cambio de la Constitución y la Convención, claramente sabía que en algún minuto esto iba a ocurrir, ¿no? Pues muy bien, les doy muchísimas gracias a los dos por participar, a Mercedes también porque siempre nos está acompañando. Este programita va a quedar, bueno, anclado aquí en nuestro Facebook, pero también va a estar en YouTube. Yo les mandaré el link cuando esté. Insisto, les doy muchas gracias a los dos por su participación, porque además porque ponemos un cierre de oro a estos diálogos por la democracia que hemos sostenido, en tanto con este terminamos, pero además nos hemos hecho conscientes, y cada vez más me parece que como ciudadanía estamos en ello, de aceptar, como decía Roberto, nuestra diversidad, o por lo menos de hacernos conscientes de nuestra diversidad. Les doy las gracias, muy buenas noches, y espero que podamos encontrarnos en otro momento, en otro foro. Adiós. Ah, y los Andes no nos separan. Los Andes son una columna vertebral que nos une. Nos reconocemos pueblos andinos, culturas andinas. Por lo menos a todo el sur. Sí, Mañún, Popeye y Pulamón. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.